El bosque olía a lluvia antigua y madera podrida. Las luces de la casa titilaban como si tuvieran memoria propia. Alice detuvo el coche, apagó todo y me miró en silencio. Como alguien que entrena el silencio para que obedezca su respiración. Ella susurró. Y fue la primera vez que obedecí sin discutir. La puerta se abrió. Antes de que llamáramos, el hombre del traje. Alto, negro, mirada pesada. Mi hermano sonrió con una tristeza ensayada. Bienvenida de nuevo, hermana. No recordaba sus ojos de esa manera. Y sin embargo, la abrazó como si hubieran estado separados durante siglos. Observé, en silencio. Ella tembló levemente. Entramos en la casa. El olor a madera y polvo, mezclado con recuerdos que había enterrado. Las paredes parecían suspirar. El pasillo se estiraba como una columna vertebral llena de secretos. Alice caminaba adelante, guiándonos como si conociera el camino. El hombre del traje nos seguía, silencioso como una sombra. Conté los pasos. Cada uno resonaba dentro de mi cabeza. Al final del pasillo, una puerta entreabierta. Un suspiro venía de allí, como viento entre hojas secas. Alice empujó la puerta lentamente. La habitación estaba oscura, iluminada solo por una vela solitaria. Una figura estaba sentada en la esquina, casi esculpida en sombras. Era él, mi padre. Vivo. Mi garganta se cerró. Lo había enterrado en mi memoria. En mi ira. Me miró. Sus ojos eran los mismos, y sin embargo, diferentes. Alice corrió hacia él. Se arrodilló a su lado. Él tocó su rostro como si la estuviera memorizando. No me moví. El hombre del traje se quedó en la puerta, observando. El silencio se volvió espeso. Finalmente, mi padre habló. Su voz se quebró como madera vieja. «Has vuelto». No era una pregunta, era un hecho. Asentí lentamente. Alice le sostuvo la mano con fuerza, como si temiera que desapareciera. Él tosió. Un sonido seco, profundo. «Debes escuchar», dijo. «Queda poco tiempo». La vela titiló, proyectando sombras largas en las paredes. El rostro de mi padre parecía tallado por años de ausencia. Los ojos de Alice brillaban con lágrimas. Sentí las mías arder. El hombre del traje se movió levemente. Impaciente, mi padre lo miró. «Aún no», dijo suavemente. El hombre asintió, volvió a la quietud. Quise hablar, preguntar, gritar, pero las palabras se atascaron. La mirada de mi padre me retuvo. «Tenías razón», dijo. «Sobre ella, sobre la traición». Alice se tensó. «Ella no tuvo opción», continuó mi padre. «La obligaron». Mi mente giró. Traición, elección, fuerza. Quería explicaciones, nombres, rostros, pero tosió de nuevo, más fuerte esta vez. Alice lo sostuvo, susurró algo que no pude escuchar. Sus ojos se cerraron por un momento. La luz de la vela tembló. Entonces los abrió, agudos, claros. «Ellos vienen», dijo. «Por todos nosotros». El hombre del traje se tensó. Alice palideció. Sentí el peso de sus palabras asentarse en mi pecho. «¿Quién?», pregunté con la voz rota. Él me miró, luego al hombre, luego de nuevo a mí. «El consejo», susurró. La palabra reptó por el aire, fría y pesada. Alice se mordió el labio. El hombre del traje finalmente habló. «Están más cerca de lo que crees». Su voz era profunda, cargada de algo definitivo. Sentí el suelo bajo mis pies inclinarse, el consejo. El nombre solo traía miedo. Mi padre intentó incorporarse. Fracasó. Alice lo ayudó, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Debemos irnos», dijo el hombre. «Ahora». Mi padre negó con la cabeza lentamente. «No, aún no. Ella debe saber». Me señaló a mí, su mano temblando. Alice me miró, ojos muy abiertos, suplicantes. Di un paso más cerca. La vela entre nosotros ardía baja. La mano de mi padre encontró la mía, fría, débil, desesperada. «Debes encontrar el libro», dijo. «Un libro, por supuesto»,
Siempre un libro. Antes que ellos, agregó. El hombre del traje gruñó suavemente. Se nos acaba el tiempo. Los ojos de mi padre se clavaron en los míos. Prométemelo, dijo. Asentí antes de pensarlo. Suspiró. Una respiración larga, temblorosa. Las paredes parecían inclinarse hacia adentro. Afuera, el viento se levantó, sacudiendo las ventanas. El consejo venía, y no estábamos preparados. El hombre del traje se movió hacia la ventana. Miró hacia afuera, examinando la oscuridad. Alice aferró el brazo de mi padre. «Tenemos que irnos», susurró. Mi padre negó con la cabeza. «Todavía no». Me sentí partida en dos. El consejo, el libro. Secretos que sabían a hierro. El hombre se volvió desde la ventana. «Están aquí». Me quedé helada. La respiración de Alice se detuvo. Mi padre cerró los ojos, como si escuchara algo más allá de las paredes. Luego los abrió. «Fieros». «Llévatela», dijo señalándome con la cabeza. «Sácala de aquí», Alice vaciló. «Pero, ahora». Su voz se quebró como un trueno. El hombre me agarró del brazo antes de que pudiera protestar. Alice lo siguió, mirando hacia atrás a nuestro padre. Él nos observó irnos, con una sombra de orgullo en su rostro cansado. El pasillo parecía más largo de regreso. Cada paso era una cuenta regresiva. Afuera, el aire estaba frío, cortante. El hombre me empujó hacia el coche. Alice se deslizó en el asiento del conductor, las manos temblando. «¿A dónde vamos?», pregunté. «A la cabaña», dijo. «En las montañas», el hombre asintió. «No nos encontrarán allí, no de inmediato». Quería respuestas, pero el motor rugió, ahogando mis palabras. La casa desapareció detrás de nosotros, tragada por la noche. Miré hacia atrás una vez. Una sola vela todavía ardía en la ventana, como un latido. El camino se torcía entre el bosque. Las sombras saltaban entre los árboles. Alice conducía como un animal cazado. El hombre se sentó junto a ella, silencioso, una estatua con ojos. Me abracé a mí misma, intentando contener el miedo. Finalmente hablé. «¿Qué es el libro?». Las manos de Alice se apretaron en el volante. «Contiene los nombres», dijo. «¿Nombres?». Mi voz se quebró. «De todos», susurró. «Miembros del consejo, aliados, traidores». El hombre añadió. «Es poder. Quien lo tenga controla. El juego. El juego». Como si las vidas fueran piezas en un tablero. Sentí náuseas. «¿Y mi padre?», pregunté. «¿Por qué se quedó?». Los ojos de Alice brillaron en la oscuridad. «Tiene sus razones». La mandíbula del hombre se tensó. «No sobrevivirá si lo encuentran». Las palabras cayeron como agua helada. El silencio llenó el coche. El bosque se aclaró a medida que subíamos. Las estrellas aparecieron, frías y distantes. El rostro de Alice estaba pálido bajo su luz. El hombre miraba constantemente el espejo. Intenté no mirar atrás. Cada sombra parecía viva. Finalmente, luces adelante, una cabaña, pequeña, encorvada contra el viento. Alice detuvo el coche bruscamente. «Nos quedamos aquí», dijo. «Hasta saber más». El hombre salió primero, examinando los árboles. Luego asintió. «Despejado, por ahora». Seguí a Alice adentro. La cabaña olía a polvo y pino. Una chimenea esperaba fría y vacía. Alice encendió una lámpara. Su luz empujó la oscuridad hacia atrás. Me senté, temblando. El hombre cerró la puerta con llave. Revisó las ventanas. Alice encontró una manta. Me la envolvió. Sus manos temblaban. «Necesitamos hablar», dijo. El hombre se apoyó en la pared, los brazos cruzados. «El consejo no se detendrá», dijo. «No hasta tener el libro y matarnos», añadió Alice suavemente. Contuve la respiración. «¿Por qué nosotros?», pregunté. Alice me miró durante mucho tiempo. «¿Por quiénes?». «Somos», dijo finalmente. Sus palabras cayeron como piedras. El hombre asintió. «Los linajes importan. Viejas promesas, deudas más antiguas». Los miré a ambos. «Yo no pedí esto».
La sonrisa de Alice fue amarga. Yo tampoco. La lámpara parpadeó. Afuera, el viento raspaba las paredes. El hombre dijo: «Nos movemos al amanecer». Alice asintió a regañadientes. Quería preguntar 1000 cosas, pero mi cuerpo dolía. Mi mente ardía. Alice me apretó el hombro. «Descansa. Necesitaremos fuerzas». Me acosté en una cama estrecha, mirando el techo. El sueño llegó lento, pesado. Los sueños llegaron más rápido. Pasillos oscuros, voces susurrantes, un libro con un candado de hueso y ojos, siempre ojos, observando. Me desperté con silencio. Lámpara estaba apagada, la cabaña fría. Alice dormía en una silla, los brazos rodeándose. El hombre no estaba, el pánico subió como fuego. Sacudí a Alice para despertarla. Ella jadeó mirando alrededor. ¿Dónde? La puerta chirrió. El hombre entró, el aliento blanco en el aire frío. Encontraron la casa. Dijo simplemente. Mi pecho se apretó. ¿Mi padre? Sacudió la cabeza una vez. No. Alice se cubrió la boca, los ojos abiertos, por el dolor. El hombre dejó algo en la mesa, un trozo de tela rasgada, oscura con sangre. Me aparté, el estómago retorciéndose. Alice lo tocó con dedos temblorosos. Lo mataron, susurró. El hombre no respondió. El viento afuera aulló como una cosa en duelo. Me sentí vacía. El consejo era real, mortal, cercano. Alice se secó los ojos bruscamente. Encontramos el libro, dijo, antes que ellos. El hombre asintió. Al amanecer. El resto de la noche se arrastró. Cada sonido parecía pasos, cada sombra, ojos. Cuando llegó la mañana, gris y amarga, dejamos la cabaña. El hombre iba adelante, silencioso, un rifle en la espalda. Alice lo siguió, la mandíbula apretada. Los seguía a ambos, el corazón latiendo fuerte. El bosque nos tragó. Caminamos en fila india, el aliento saliendo en vapor, las botas hundiéndose en la tierra fría. Los árboles se cerraban como gigantes escuchando. El hombre del traje nos guió por un sendero que parecía una cicatriz en el musgo. Alice caminaba detrás de él, la mandíbula apretada, los ojos rojos, pero secos. Seguí su ritmo y traté de olvidar el sonido de una vela muriendo en una ventana. Hablábamos solo con miradas. Cuando los pájaros se asustaban, los tres nos deteníamos. Cuando las ramas crujían, la mano del hombre iba al rifle sin mirar. Cruzamos un arroyo blanco como hueso. El agua sonaba como papel rasgado. Alice tocó mi manga. Una pequeña presión que significaba sigue. El bosque solo nos dejó pasar cuando quiso. En la cima vimos el valle, un largo cuenco de niebla. En el centro, un camino agrietado y la columna vertebral de un ferrocarril abandonado. El hombre señaló con 2 dedos. Allí. Alice asintió una vez. Descendimos en zigzag, cuidando de no enviar rocas como señales. En el fondo, el mundo olía a metal y lluvia. La estación era solo un caparazón de ladrillo. Ventanas como cuencas vacías. Un reloj sin manecillas. El hombre probó la puerta. Luego nos llevó por detrás. Levantó un panel de madera, una escalera hacia costillas oscuras. Él bajó primero. Alice me dio una mirada que significaba, confía en él por ahora. Seguí los escalones húmedos hasta la vieja sala de señales. El key. Polvo se levantó como una oración lenta. Cerró con llave y encendió una pequeña lámpara. La habitación no era más grande que una confesión. Alice se apoyó en la mesa y exhaló por primera vez desde el amanecer. No podía sentir mis dedos. El hombre puso la lámpara y finalmente dijo: «Mi nombre es Víctor». Alice se estremeció porque los nombres eran un lujo. Él me miró a los ojos. «Mereces una verdad y un plan». Esperé. Víctor se quitó los guantes con el cuidado de quien desactiva algo. «El libro no es un libro», dijo. «Es un registro, escrito en 2 tintas, una para lo que está hecho, otra para lo que se promete». Alice miró al suelo.
Sentí el viejo piso inclinarse bajo mis pies. Tu padre protegió la mitad, dijo Víctor. La escondió en lugares que solo su sangre puede abrir. Se me secó la boca. ¿Sangre? Alice dijo en voz baja. ¡Reacciona! Víctor sacó de su abrigo una pequeña caja. Dentro, envuelto en lino, un trozo de hueso, pulido y tallado, un candado, pero no para ninguna puerta que yo conociera. Tenía ranuras que me hicieron estremecer cuando la luz de la lámpara pasó sobre ellas. Víctor lo puso sobre la mesa. Él elige, dijo. No lo toqué. Alice sí. El hueso se calentó bajo sus dedos. Las ranuras se llenaron con un débil resplandor rojo como brasas dormidas. Víctor miró la luz. Él dividió el registro, dijo. Páginas unidas a diferentes candados, diferentes herederos. Miré mis manos, la fina cicatriz en mi palma izquierda. El recuerdo de un juego que nuestro padre nos enseñó. Encuentra el hueco detrás. De lo obvio. Alice retiró su mano. El resplandor se apagó. ¿Dónde está la primera mitad?, pregunté. En un lugar hecho para ser olvidado, dijo Víctor. Un archivo que sobrevivió a su propósito y aprendió a guardar secretos. Alice susurró la palabra como una superstición. El repositorio. Víctor asintió. Mi garganta se apretó con docenas de preguntas. Una salió arrastrándose. ¿Por qué no nos lo dijo? Víctor no respondió de inmediato. Tomó el trozo de hueso, como quien recupera un nombre, porque el consejo escucha de maneras que no puedes ver, dijo, porque el silencio era el último escudo que podía permitirse. El silencio dolía, más que el ruido. Alice tocó la mesa con 2 dedos, un hábito de cuando éramos niños y contar significaba control. ¿Qué tan lejos está?, preguntó. Lo suficientemente lejos para cometer errores, dijo Víctor. Lo suficientemente cerca para morir en el camino. Tragué el sabor a hierro. Víctor apagó la lámpara y nos movimos de nuevo. El túnel nos dio la bienvenida porque los túneles creen en destinos. Caminamos hasta que mis piernas zumbaban. El óxido caía como nieve marrón cuando los trenes que nunca vendrían gemían en su sueño. En una rejilla, Víctor se agachó y escuchó con los dientes. Luego asintió y empujó. Salimos al esqueleto de la estación. La niebla yacía sobre las vías como una mentira cuidadosa. «Agáchense», dijo. Víctor nos movimos paralelos a las sombras, en la vieja torre de agua. Se detuvo y levantó una mano. Lo escuché entonces. No un sonido, la ausencia de pájaros. La forma en que la niebla retiene el aliento. Todos miramos hacia arriba al mismo tiempo. En la cresta, 3 figuras recortadas en la mañana. No tenían prisa. No, la necesitaban. La mano de Alice encontró la mía, un apretón que significaba, perdóname en caso de que Víctor no levantó el rifle. Midió la distancia. El viento. El orgullo. Sigan, dijo. Seguimos. Cuando llegó el primer disparo no trajo sonido, y luego lo ofreció. Un cartel estalló junto a mi cabeza. Saboreé madera y polvo. Corrimos encorvados dentro de nosotros mismos. Víctor disparó 1 vez, 2 veces, no para acertar, sino para doblar el espacio. Alice nunca miró atrás. Yo sí. Por eso vi a la 4ª figura que los otros no vieron. Abajo en la vía, moviéndose como alguien que había ensayado la gravedad. No llevaba insignias. Su abrigo estaba demasiado limpio. Nos observó no como a presas, sino como a un problema. Levantó la mano e hizo un pequeño gesto. Un placer que se concede a un animal entrenado que hizo algo bien. Víctor nos llevó bajo la torre. El metal suspiró. Alice maldijo suavemente. Un hábito que había aprendido a no mostrar. No los superaremos corriendo, dijo. No necesitamos superarlos, dijo Víctor. Necesitamos cambiar el terreno. Señaló la zanja de drenaje. Nos deslizamos en el barro frío y nos convertimos en parte de la plomería olvidada de la estación. La zanja nos llevó bajo una losa de concreto. Avanzamos arrastrándonos hasta que llegamos a una rejilla que no tenía intención de abrirse. Víctor no la forzó. Le mostró el candado de hueso. La rejilla se estremeció, sorprendida por el reconocimiento.
y nos dejó pasar. Caímos en un túnel de servicio que no existía en ningún mapa. Escuché pasos arriba. Solo oía la estación pensando. Caminamos en media cuclilla. La respiración de Alice contaba. Los pasos de Víctor pedían disculpas a la oscuridad. En una intersección, él se detuvo. Trazó un círculo en el polvo con el candado de hueso. El polvo no se atrevió a asentarse de nuevo donde él lo había movido. Me miró. «Dame tu mano». No lo pidió. Tenía derecho. Se la di. Me pinchó la palma con un alfiler tan limpio que no dolió hasta que vi la gota. Tocó el hueso con mi sangre. Despertó. La luz corrió por las ranuras como si hubiera estado esperando un motivo. Víctor lo presionó en una grieta en la pared. «El túnel», suspiró. La piedra se desbloqueó como un aliento. Una puerta estrecha se abrió a una habitación que olía a papel viejo y a intención más fría. El repositorio comenzaba aquí y terminaba donde el miedo se convierte en arquitectura. Estantes se alzaban como bosques. Libros se erguían con la dignidad de lápidas. El aire zumbaba con nombres. Alice dio un paso y se detuvo, abrumada. Víctor mantuvo la mirada en los pasillos como si fueran ríos que podrían ahogarte si los mirabas. «Tenemos 10 minutos», dijo. «Quizás menos. ¿Cómo lo encontramos?», pregunté. «No lo hacen», dijo una voz. Nos volvimos como uno solo. Una anciana estaba de pie entre los estantes, pequeña, erguida, sin miedo. Llevaba una llave en una cinta alrededor del cuello. La cinta no era decorativa. «O los encuentra a ustedes, o mueren deseándolo», dijo. Los ojos de Alice se agrandaron. «Guardiana», susurró. La anciana inclinó la cabeza como las montañas asienten a las tormentas. «Tu padre pagó sus deudas», le dijo a Alice. «No todas con monedas». La garganta se me cerró alrededor de un nombre que no sabía pronunciar. Víctor bajó el rifle 1 centímetro. «Nos están cazando», dijo. «A todos nos están cazando», dijo la guardiana. «Por eso este lugar todavía se molesta en existir». Ella me miró, y lo que vio la hizo suspirar como si 3 decisiones se volvieran más pesadas de golpe. «Dame tu mano», dijo. Se la ofrecí. No se estremeció ante la sangre. Tocó el candado de hueso, luego mi palma, luego el aire entre nosotros como si dibujara una puerta. Los estantes a nuestro alrededor susurraron. El papel rozó papel como serpientes aprendiendo a orar. Un registro delgado se deslizó del montón como tirado por un hilo de luz. Cayó sobre la mesa con el peso de una sentencia. «Esta no es la mitad que quieres», dijo la guardiana. «Es la mitad que mereces». Alice extendió la mano pero no lo tocó. Víctor escuchó el túnel más allá de la pared. «No tenemos tiempo para acertijos», dijo. «El consejo tiene aún menos», respondió la guardiana. Abrió el registro. Por la mitad. 2 tintas, tal como había dicho Víctor. Nombres escritos como por 2 manos distintas, viviendo en un solo cuerpo. Sentí calor en la garganta. Una página sangraba en los bordes, donde un nombre había sido escrito sobre otro. La guardiana observó mi rostro. «¿Reconoces la mano?», dijo. Lo hacía, la letra firme de mi padre, y otra mano que la imitaba mal, con hambre, el escriba del consejo. Las letras del registro se alzaban como escamas. Vi líneas que no eran líneas, rutas, deudas, fechas que coincidían con pérdidas que habíamos llamado accidentes. Mi ira creció como una marea. Alice cerró los ojos porque la rabia era un idioma que nunca habíamos aprendido a compartir sin romper cosas que necesitábamos. Víctor dijo, en voz baja, «Lo tomamos, quemamos el camino detrás de nosotros, y luego corremos hasta que no haya palabra para correr». La guardiana cerró el registro. «No lo tomarán», dijo. La mandíbula de Víctor se tensó. Vinieron aquí para elegir», dijo la guardiana, «no para robar». Giró el registro y lo empujó hacia mí 1 centímetro.
Lo mismo que entregar un universo. El libro caminará con quien pueda cargar ambas tintas sin ahogarse. Dijo, quien quiera que sea no será perdonado. Alice esperó, la respiración contenida entre dos futuros. Víctor esperó, el dedo a lo largo del rifle como recordándose a sí mismo que las balas y los votos viajan de manera diferente. Puse mi mano sobre la tapa. Estaba más fría que el túnel. Se calentó como el hueso cuando tragó mi pulso. Oí a la estación sobre nosotros recordar trenes. Oí a mi padre decir mi nombre como solo él podía decirlo, como si viniera con un mapa. El registro se abrió bajo mi palma. Una página se volvió sola. Un nombre se alzó. El mío, escrito una vez en la tinta pálida, una vez en la oscura. La guardiana asintió como si una moneda apostada hace tiempo finalmente hubiera caído. Víctor exhaló una maldición que sonó como una oración en otra gramática. Alice me tocó el hombro. No lo sabía, susurró. Yo tampoco. Pasos, no imaginados, no nuestros. El túnel despertó con hambre. El rostro de la guardiana se endureció en algo más viejo que sus huesos. Elijan ahora, dijo. Quédense y sean contados, o corran y sean cazados. Levanté el registro. Era más pesado que la verdad. Víctor tomó la lámpara. Alice tomó mi mano libre. Nos movimos. La pared se cerró detrás de nosotros como un párpado que ya había visto suficiente. Corrimos a través de la costura de dos mundos. El túnel aceptó nuestra elección. Nos lanzamos a un pozo estrecho que confiaba en que no miráramos hacia abajo. Una escalera nos llevó a un bocado de luz. Salimos bajo una plataforma colapsada. Víctor comprobó el viento y eligió la izquierda. La estación gimió. Corrimos por la vieja vía hasta que la niebla se inclinó hacia nosotros como un cómplice. Detrás, voces, medidas, pares. No. Cansadas. Víctor me pasó el rifle sin soltarlo. Última lección, dijo. Cuando dejan de disparar, ya están delante de ti. Nos desviamos de la vía y entramos en las zarzas. Nos desgarraron los abrigos, lo cual era bueno. La sangre huele a declaraciones y mentiras. Alice tropezó. La atrapé. Víctor giró y disparó. Una vez hacia la niebla. No para acertar, para enseñarle al aire a saltar. Salimos a un claro donde el bosque recordaba el fuego. Los troncos carbonizados se alzaban como dientes negros. En el medio había una piedra baja sin nombre. El candado de hueso en el bolsillo de Víctor comenzó a zumbar como una abeja atrapada. Lo sacó. Brilló con una luz paciente, hambrienta. La piedra tenía una grieta que solo podías ver si ya eras culpable. Víctor presionó el hueso contra esa grieta. La piedra cedió. Un aliento frío subió por los escalones debajo, como si la tierra exhalara lo que ya no podía guardar. «Abajo», dijo. Obedecimos. La puerta se selló sobre nosotros con el sonido de un secreto borrando sus propias huellas. Por un momento dejamos que la oscuridad nos escuchara. Luego nos movimos de nuevo. Este túnel había sido cortado por manos que creían en la precisión. Las paredes eran lisas. Las esquinas eran discusiones con la gravedad que habían sido ganadas hace mucho tiempo. Había nombres tallados a la altura de una respiración humana. No los leí. El registro en mis manos se sentía más pesado con cada paso, como si cada nombre se moviera dentro para hacer espacio para el siguiente. Adelante. Un zumbido tenue. Al principio pensé que era electricidad. Luego escuché agua debajo. Y bajo el agua, una nota sostenida demasiado tiempo por una boca paciente. Víctor levantó una mano. Disminuimos el paso. Los dedos de Alice encontraron mi manga y se quedaron allí. El pasillo se abrió en una cámara de máquinas que parecían ensambladas con memoria y fe. Los cables corrían como venas por el suelo. Los viejos medidores nos miraban con ojos de vidrio agrietados. En el medio, sentado en una caja como si siempre hubiera estado allí, estaba el músico. Estaba más delgado. Tenía la postura cansada de alguien que había aprendido a cargar finales sin derramarlos, pero sus ojos eran los mismos.
Vivos, peligrosos de una manera suave. Miró el registro. Luego a mí, luego a Alice. «Llegan tarde», dijo. Víctor atrancó la puerta con una barra de metal que no parecía lo suficientemente fuerte para importar. «Están cerca», dijo. «Siempre estarán cerca», respondió el músico, y la forma en que lo dijo quitó la espina sin quitar la verdad. Asintió hacia el registro. «Ábranlo donde más duele». Miré a Alice. Ella asintió. Lo abrí en el lugar donde dos tintas luchaban por un solo nombre como el clima. La marca del consejo lo cruzaba en ángulo, convirtiendo un voto en una factura. El músico se acercó y trazó la tinta más antigua sin tocarla. «Es una partitura», dijo. Víctor frunció el ceño. «¿Una qué?» «Una composición», dijo el músico en voz baja. «Cada nombre es un tema, cada deuda un ritmo. Si escuchas, puedes dirigir más que una habitación». Alice parpadeó para apartar lágrimas que no tenían nada que ver con la música. «¿Y si escuchamos mal?», preguntó. «Entonces tocamos su canción», dijo. «Y ellos ganan». El zumbido se profundizó. Pasos pasaron en algún lugar más allá de la pared, ya en formación. Sentí el registro calentarse. La tinta pálida me enfrió la palma como nieve. La tinta oscura la calentó como un aliento. 2 manos, un pulso. Dije el primer nombre en voz alta. La cámara se detuvo. Los pasos perdieron medio compás. Un tubo en la pared suspiró como aliviado de ser notado. Los ojos de Víctor se abrieron una fracción. «De nuevo», dijo el músico. Dije el segundo nombre, luego el tercero, ajustando el espacio entre ellos como ajustas el espacio entre golpes que no puedes permitirte fallar. El pasillo afuera se desincronizó. Una voz siseó una orden que llegó una sílaba tarde. El músico sonrió sin alegría. «Bien», dijo. «Ahora fija el estribillo». «¿El qué?», pregunté. «La cosa que quieres que recuerden incluso cuando te odien por ello», dijo. Miré el registro y encontré una línea que había sido escrita 2 veces en 2 tintas, pero significaba lo mismo ambas veces. La dije como mi padre la habría dicho si hubiera sabido que lo escucharía ahora. El suelo retumbó. Las luces en los viejos medidores intentaron encenderse y fallaron. Más allá de la pared, las botas giraron a la derecha cuando querían girar a la izquierda. Víctor exhaló por la nariz como un hombre que descubre una nueva regla que lo favorece. «¿Cuánto tiempo podemos hacer esto?», preguntó Alice. «Mientras puedan sobrevivir al eco», dijo el músico. «¿Qué eco?», pregunté. «El que está dentro de ti», dijo. «El poder no es una herramienta. Es un acuerdo que haces con lo que podrías llegar a ser». El registro se enfrió. El zumbido se adelgazó. Los pasos se corrigieron. Nos quedamos sin segundos prestados. Víctor señaló una segunda puerta, medio oculta detrás de un armario oxidado. «¿Camino trasero?», preguntó. El músico negó con la cabeza. «No hay caminos traseros», dijo. «Solo frentes diferentes». Se levantó, las rodillas crujiendo. Se movía como un hombre cuyo cuerpo había aprendido a negociar con el dolor y casi había ganado. Sacó un rollo de lona del suelo y lo desenvolvió. Dentro, un dispositivo que parecía una radio que se había casado con un metrónomo y conservado ambos apellidos. Le dio cuerda una vez, hizo clic. «Sigue diciendo sus nombres», me dijo. «No como maldiciones, como coordenadas». Lo hice. El dispositivo respondió con un tic-tac, que trazó una cuadrícula sobre el aire. Víctor quitó la barra metálica de la puerta. El pasillo más allá estaba vacío de la manera ruidosa en que lo están los lugares vacíos cuando están a punto de llenarse. Salimos. El músico se quedó entre yo y el espacio abierto sin hacerlo notar. Siempre había hecho eso. Recordé una noche en una azotea cuando me enseñó que el miedo tiene un tempo y a veces puedes superarlo cambiando la canción. Nos movimos por una garganta de concreto que se estrechaba y ensanchaba como una mentira. El metrónomo hacía tic-tac, dije un nombre. Las botas tropezaron. Giramos a la izquierda. Dije otro. Las sombras dudaron. Cruzamos un puente hecho de tuberías que creían ser puentes. Abajo, un embalse negro atrapó la luz débil
y se negó a devolverla. «Hasta la escalera», dijo Víctor. Subimos a un aire que sabía a lluvia convertida en ceniza. Una escotilla se abrió al esqueleto de un almacén. Las ventanas faltaban. Los pájaros habían hecho un parlamento en las vigas y no dejaron oradores. Víctor miró el horizonte. La niebla había aprendido paciencia. «Camión», dijo señalando. Había la forma de un camión bajo una lona que intentaba demasiado pasar desapercibida. Corrimos. El metrónomo marcaba el tiempo con algo más viejo que la precaución. Dije 2 nombres en el espacio de una respiración. La niebla más cercana a nosotros se curvó como si reconsiderara hacia dónde caer. Alice llegó primero al camión y arrancó la lona. Era viejo. Era confiable de la manera en que lo son las máquinas cuando ya han usado todas sus mentiras. Víctor se deslizó detrás del volante. El músico arrojó su dispositivo y asimismo en la parte trasera. Apreté el registro y salté detrás de él. Alice cerró la puerta de golpe. El motor tosió. Consideró sus opciones y eligió la violencia. Avanzamos bruscamente. Detrás de nosotros, figuras salieron de la niebla como conclusiones. No tenían prisa. Apuntaron. La primera bala golpeó la lona, que aún arrastraba desde la parte trasera, y le hizo un puño al tejido. La segunda chisporroteó en la compuerta y fue a discutir con una pared. Dije 3 nombres rápido. El tercero como un aliento contenido. El camino se inclinó un grado que no había planeado. Un disparo se desvió por razones que nunca explicaría. Víctor condujo como un hombre que había olvidado cómo dudar. Alice mantuvo los ojos en la ventana trasera y no dijo nada, lo cual es un tipo de valor. El músico sostuvo con una mano el metrónomo y con la otra el costado del camión, y me miró. «No los guíes», dijo. «Invítalos a la habitación equivocada». «¿Cómo?», pregunté. «Dales la puerta que quieren», dijo. «Luego ciérrala desde afuera». Miré hacia abajo. El registro mostraba una nota en el margen con la letra más pequeña de mi padre. Era una llave disfrazada de disculpa. La susurré. La niebla adelante se abrió como una cortina que alguien había dejado caer. Nos lanzamos por un carril bordeado de abedules que no estaban en ningún mapa. El metrónomo hizo clic como un corazón cuando decide sobrevivir un minuto más. Algo se cerró detrás de nosotros. No una puerta, una elección. El camino se estrechó. Salimos al borde del río, donde un embarcadero esperaba un ferry que se había jubilado sin aviso. Víctor apagó el motor. El silencio llegó, humeando. El río se movía con la arrogancia del agua antigua. El músico puso el metrónomo en la baranda y le dio cuerda 2 veces. Escuchó los tics y asintió como si los números le hubieran contado un chiste con moraleja. «Ellos vendrán», dijo Alice. «Siempre lo hacen», dijo él. «Entonces corremos otra vez», dijo Víctor. «No todavía», dije. Me miraron. Abrí el registro en la primera página. Pasé mi dedo por la tinta pálida y luego por la oscura. Dije nuestro apellido en ambas voces a la vez dentro de mi cabeza y en ninguna fuera de mi boca. El río respondió con un cambio de humor. La corriente se inclinó hacia la orilla lejana, como si una mano bajo la superficie hubiera decidido un nuevo plan. «Ahora puedes hacer eso», dijo el músico, suave con asombro y advertencia. «No sé qué puedo hacer», dije. «Esa es la parte peligrosa», dijo él. «Escuchamos». La niebla en el camino se espesó. Figuras se formaron y se disolvieron en ella, inseguras. El metrónomo se ralentizó una fracción. El dispositivo se estaba quedando sin paciencia. «Tenemos que movernos», dijo Víctor. «Lo haremos», dije. «Pero no hacia adelante», pasé la página. Había un lugar que había pasado 3 veces y que solo ahora entendía. Lo dije. El suelo bajo el camión se movió como si la tierra recordara un camino secundario enterrado bajo sedimentos y vergüenza. Rodamos hacia atrás sin encender el motor. Él. Río se rió en sueños. La niebla en el camino suspiró y se inclinó hacia su propia confusión. Nos deslizamos en un hueco bordeado de pilotes rotos. Había una boca de túnel allí, tapiada, iniciales talladas en el dintel por manos que no creían en la permanencia.
El candado de hueso se calentó a través del abrigo de Víctor sin que se lo pidieran. Lo sacó. Despertó por completo cuando probó el aire rancio. Lo presionó contra el ladrillo. El mortero que había jurado guardar sus promesas se rindió con un pequeño sonido. El oscuro más allá olía a hierro y papel. Víctor me miró. «Tu decisión», dijo. Miré a Alice. Ella asintió una vez, como si este fuera el único camino que nos quedaba, y también el que siempre habíamos debido tomar. Empujamos el camión a mano hacia la boca y dejamos que la oscuridad tomara el peso. Adentro, el sonido del mundo se amortiguó. El metrónomo hizo tic-tac más fuerte durante unas cuantas respiraciones, luego se estabilizó. Nos detuvimos cuando el parachoques trasero besó la piedra vieja. Nos quedamos quietos y dejamos que nuestros ojos aprendieran un nuevo alfabeto de sombras. ¿Luz?, preguntó Víctor. Sin luz, dijo el músico. Que ellos persigan la suya. Esperamos. Las botas llegaron al embarcadero arriba. Las órdenes se deslizaron por la niebla y se desmoronaron. Puse la palma plana sobre el registro. No hablé, escuché. La tinta pálida me dijo lo que se había prometido. La tinta oscura me dijo lo que se había quitado. Entre ellas había una tercera línea que no había visto antes, delgada como un cabello, terca como el invierno. No describía. Preguntaba. ¿Qué?, susurró Alice. «Precio», dije. Víctor maldijo porque odiaba los tratos justos. El músico asintió porque entendía que las canciones siempre piden algo a cambio. «¿Qué quiere?», preguntó Alice. «Algo que no podemos pagar», dije. «Y algo que no podemos guardar». «Dilo claro», dijo Víctor. «Tiempo», dije. «No el nuestro juntos». El túnel inhaló. El metrónomo vaciló. Los pasos en el embarcadero decidieron por nosotros. La primera figura bajó a la rampa. Cerré el registro. El aire se rompió como una cuerda tensa. Nos movimos sin hablar. Víctor tomó la pared derecha. Alice tomó mi manga. El músico tomó el metrónomo y lo guardó en su bolsillo como un segundo corazón. Fuimos más profundo. El túnel giró. Una puerta esperaba donde ninguna puerta tenía derecho a esperar. No había cerradura, solo un espacio con forma de promesa. Puse mi mano. Allí, encajó. La puerta se abrió a una sala donde la oscuridad había aprendido a estar limpia. En el centro había una mesa, y sobre la mesa un mapa dibujado en vidrio. Líneas cruzaban líneas. Nombres zumbaban débilmente bajo la superficie, como peces bajo el hielo. El registro se calentó hasta que sentí mi pulso en su columna. «Aquí es donde lo afinan», dijo el músico. «Aquí es donde deciden qué nombres cantan y qué nombres se rompen». La mandíbula de Alice se endureció. «Entonces cambia la clave», dijo. Asentí. Abrí el registro en la página con nuestro nombre. Lo puse sobre el vidrio. Las líneas del mapa se curvaron como humo oliendo la lluvia. Afuera, las botas se apresuraron. Adentro, el tiempo se detuvo lo suficiente para contarnos hasta 1. «Dime cuál quieres salvar», dije. «No», dijo Víctor. «Dile a quién te niegas a perder». Entendí la diferencia. Dije 2 nombres. El mapa brilló. Algunas líneas se iluminaron. Otras se adelgazaron hasta hilos que podías pisar sin tropezar. La puerta tembló. El túnel nos gritó de vuelta con sílabas de metal. «Ahora», dijo Víctor. Levantamos el registro. Corrimos. La puerta se cerró, lenta como una ley. Una bala mordió el marco y murió enojada. Llegamos a la rampa. La niebla había encontrado su valor y se derramó tras los hombres. Las sombras se movieron mal. Pensaron que estábamos donde habíamos estado. Ya estábamos donde íbamos. Víctor llegó al camión. El motor eligió la violencia otra vez. Retrocedimos hacia una oscuridad que nos aceptó sin preguntas. El registro estaba sobre mis rodillas. El músico se inclinó cerca para que solo yo lo oyera. «Cada orden que le das le enseña un poco más sobre ti», dijo. «Ten cuidado con lo que le dejas aprender». Asentí.
No prometí. El túnel se abrió a la noche 2 millas río abajo. Salimos bajo un puente colapsado hacia la hierba alta que intentó esconderme porque amaba las cosas perdidas. El cielo era un techo bajo. El camino adelante era un rumor. Con grava. Alice tocó el registro con el dorso de los dedos como alguien que comprueba una fiebre. No hemos terminado, dijo. No hemos empezado, dijo Víctor. El músico se rió una vez y luego no. Miré el mapa quemado en mi cabeza. Había rutas que podíamos tomar. Había nombres que podíamos llamar. Había deudas que finalmente podíamos enviar a casa. Sentí la tercera línea otra vez, bajo mi piel. La que pregunta. El precio nos encontraría. Siempre lo hace. Cerré los ojos y vi a mi padre incorporarse en una habitación oscura y decirnos que corriéramos. Los abrí al camino. «Conduce», dije. Lo hicimos. Continuará en el próximo episodio.